Mi nombre es Carlos Mario Moreno. Yo soy de Colombia, soy colombiano, soy barranquillero, pero vivo en Bogotá hace mucho tiempo ya. Eh, Soy filósofo de la Universidad del Bosque en Bogotá y miembro de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión. Soy presbiteriano reformado. Y bueno, pues la idea es que este sea un espacio para compartir y para conocer cómo hacer. Yo lo que quise hacer fue como una presentación a grandes rasgos, sobre todo lo que quiero mostrar es la base bíblica acerca del origen del Estado. Voy a tomar una postura, por supuesto, como vieron algunos en el afiche. Yo considero que mi postura la llamo liberalismo reformado. Bueno, liberalismo porque pues no es un liberalismo clásico netamente, pero sí es un liberalismo político, sobre todo de la línea de John Rawls, que es un filósofo gringo que desarrolla pues todo esto acerca del liberalismo político, pero reformado porque pues yo soy reformado y la idea es que veo a través del liberalismo que hay una compatibilidad con el principio de la reforma protestante y por supuesto lo que intento demostrar ahora con la Biblia. Entonces, para determinar el origen de dónde viene el Estado, yo voy a tomar como una postura de que el Estado es un, por decirlo así, un mal necesario, pero veamos de dónde viene. Hago una breve exégesis del término sojuzgar y cuidar. Yo creo que todo viene a partir de Génesis 1:28. De ahí se desprende toda esta discusión acerca del Estado. Entonces procedo, dice, la decisión de Dios al crear a la humanidad a su imagen y semejanza va inmediatamente seguida por la decisión de conceder al hombre dominio sobre todo ser viviente. Por eso, parte esencial de ser creado a la semejanza de Dios tiene que ver con ejercer ese dominio como se debe. Si la imagen de Dios ha de ser fielmente reflejada en el ser humano, éste debe cuidar fielmente aquello sobre lo que se le ha concedido dominio. Y dijo Dios, dice Génesis 1:26 al 28, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio, allí lo resalto, sojuzgad y ejerced dominio, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La palabra sojuzgar aquí se refiere a la tierra. Este pasaje bíblico no es solamente prescriptivo, también es facultativo. Es decir, no solo se le da una ordenanza al ser humano, sino que se le capacita con las facultades necesarias para llevar a cabo esa orden. Y se entiende así porque el hombre es una criatura distinta a las demás, porque tiene la imagen de Dios, puede ejercer dominio. Los imperativos de este pasaje de Génesis no son para un único hombre, no son solo para Adán, sino que se refieren al género humano. Los imperativos están en plural. Esa dotación al hombre es en general a todo el género humano, para dominar, sojuzgar, cultivar, o sea, yo entiendo cultivar como crear cultura, no solamente sembrar y cosechar, en razón del servicio a Dios que se le debe que se le debe como criatura que somos. Es decir, el hombre actuaría como un mayordomo de Dios. Así que la expresión sojuzgar debe incluir un sentido de responsabilidad por los recursos necesarios para proveer para las futuras generaciones, tanto como las de la generación actual. El término sojuzgar significa en hebreo antiguo literalmente aplastar. Esta referencia la tomó Dudley 1996, un exegeta. Este es un término fuerte que habla del dominio de la humanidad sobre la naturaleza.
Los dos términos, sojuzgar y ejercer dominio, tienen la misma etimología básica que significa caminar sobre o aplastar, según Utley 1996. Esos verbos hebreos parecen sugerir la imagen de Dios en el ser humano, algunos atributos de Dios que también se encuentran en el hombre. Por ejemplo, así como Dios gobierna y controla su creación, así también el ser humano. La humanidad tiene dominio sobre toda la tierra creada debido a su relación con Dios. La humanidad tiene que dominar la creación como representante de Dios. El tema teológico no es el poder sobre las cosas creadas, sino la manera en que se ejerce ese poder, es decir, debería ejercerse para el bien de los demás. Pero cabe notar que la palabra sojuzgar implica un dominio no solo sobre la naturaleza, sino también sobre el hombre mismo. Esto no parece estar claro en el pasaje tal como lo leemos en nuestro idioma, pero en el idioma original, en el hebreo antiguo, se usa la expresión sojuzgar más de 20 veces de distintas maneras en el Antiguo Testamento, según Strong 1890. Para demostrar esto, desarrollaré a continuación una breve exégesis de esos dos pasajes del libro de Génesis, el 1.28 y el 2.15, donde aparece la palabra. El exegeta Bob Utley observa que la pluralidad de los verbos en el pasaje de Génesis 1.28 implica un dominio mutuo entre el hombre y la mujer. Ese pasaje equipara al hombre y la mujer en la creación, lo sitúa a la par ante el mandato y las facultades que otorga Dios a la humanidad. El segundo relato de la creación, el segundo relato de la creación se le ha reconocido como el relato Yavista, contiene una secuencia muy diferente. En ese relato Dios crea al hombre primero y después a los animales y al final crea a la mujer. La sumisión de la mujer llega únicamente después de la caída en el capítulo 3. Dice, eso lo resalta muy bien Utley según el Génesis 3.16. Así queda expresado según el diccionario hebreo bíblico y Strong Hebrew and Greek Dictionaries. El término sojuzgar en Génesis 1.28 se usa, como podemos ver aquí en pantalla resaltado, que quiere decir someter y conquistar. Lo encontramos con un uso referente a someter a la naturaleza, como parece también usarse el pasaje de Génesis. Pero hay otros usos de este vocablo que en su mayoría hace referencia a las relaciones sociales. Por ejemplo, en Números 32:22, y esta tierra será vuestra en posesión delante del Señor. En Jeremías 34:11, pero después se arrepintieron y volvieron a tomar los siervos y las siervas a quienes habían dejado en libertad y los redujeron a servidumbre como siervos y como siervas. Entonces el rey dijo, ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? En Esther 7:8. Y en Nehemías 5:5 aparece el verbo, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Y en el segundo de Samuel 8:11, que dice que el rey David dedicó también al Señor junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que él había sometido. Otra forma de expresar el término es kabash. También la raíz de este uso del término sojuzgar tiene una doble aplicación, una negativa que hace referencia a pisar hacia abajo, ignorar, aplastar, y otra positiva que tiene que ver con conquistar. Esta forma de usar el término sojuzgar aparece 14 veces en la Biblia y significa someter, poner en cautiverio, forzar, violar, subyugar. Ahí están las referencias. Todos estos usos relacionados con las relaciones sociales y no solo con la naturaleza, como se entendería si nos quedamos con la lectura en nuestro idioma original, en nuestro idioma común, perdón. Por ejemplo, para poner más, por si los que dije antes no bastan, entonces tenemos Génesis 27:40, donde dice, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. O sea, siempre está en relación con otro, con otras personas. Así dice el Señor a Ciro, su ungido a quien ha tomado por la diestra para someter ante él naciones, Isaías 45:1. Dese cuenta que eso jugar siempre está en relación con otros, no solo el hombre solo.
Ante él entrega naciones y a reyes somete. Isaías 41:2. Insisto, el verbo sojuzgar está en relación con otros y no únicamente con la naturaleza. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí, en Salmos 144:2, obviamente hace referencia a Dios allí. De la misma manera, en el segundo capítulo de Génesis encontramos la expresión de cuidado de la naturaleza que se extrapola a cuidado de otro ser humano. Se usa para verbos como vigilar, el acto de custodiar, mantener, salvaguardar, o también para cargo, oficio, deber, lealtad, fidelidad, para señalar conservación objetiva o también para señalar seguridad. Por ejemplo, en los pasajes de Números 3:25 encontramos las responsabilidades que tenían los hijos de Gerson. O en Nehemías 13:30 dice que los oficios para los sacerdotes y los levitas, ahí se usa el mesmiret para hacer alusión a oficios. En 1 Crónicas 12:29 el verbo mesmiret se usa para designar que han permanecido fieles. Seguimos. La actividad del hombre en el Edén es cultivarlo y cuidarlo. Pero la expresión cuidar no se limita a un cuidado de la naturaleza, sino, como he tratado de demostrar en esta exégesis general de este pasaje, este imperativo está ligado a las relaciones sociales. El hombre tendrá la capacidad y el deber de cuidar de los otros hombres debido a que en los otros seres humanos también se encuentra la imagen de Dios, que por la posición de criatura está obligado a respetar. El trabajo del hombre, pues, no solo será cultivar el suelo, tender y podar los árboles, mantenerlos, defenderlos del daño y del deterioro, sino que se le asigna el trabajo y la capacidad para hacer mejorar su entorno, para satisfacer las necesidades de la vida, proteger su entorno, incluyendo a los demás hombres de las pérdidas, y se compromete al hombre con ese cuidado en ese pasaje de Génesis 1:28 y el 2:15. Entonces, teniendo en cuenta el sistema de pensamiento en el que delimito este trabajo, o lo que estoy diciendo, con esta breve exégesis trato de demostrar que las condiciones para la generación de la sociedad y sus normas sociales, en otras palabras, para la generación del Estado, se encuentra en las facultades humanas de las que Dios dotó al hombre para el dominio de todos los seres de la naturaleza, incluyendo sus relaciones con los otros seres humanos. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Ese verbo sojuzgar y cuidar, que son mandatos divinos en Génesis 1:28 y Génesis 2:15, son facultativos, o sea, están diciendo, Dios está facultando al hombre, no solamente dándole un imperativo, una orden, sino facultándole para que sojuzgue, o sea, para hacerlo, para que su naturaleza sea capaz de dominar. Entonces yo encuentro aquí como la semilla que germinará después en la generación de lo que hoy conocemos como sociedad y de lo que conocemos como sus normas sociales. Muy diferente, y aquí debo hacer esta aclaración, no normas morales, sino normas sociales como que tienen que ver más con el tono cultural, como, no sé, normas en la mesa, los bailes típicos, las camisas que se usan aprovechando la ocasión, las camisas que se usan así, el estilo de ropa y todo eso, que son normas sociales. Entonces, ¿de dónde viene ese germen del Estado, por decirlo así? Pues viene de esa facultad de la que Dios dota al hombre en Génesis 1:28 y en Génesis 2:15. Sin embargo, y lo sabemos, el hombre ha caído en pecado. En Génesis 3, Adán y Eva pecaron y en términos pactuales, toda la generación que venidera también caería en ese momento en desgracia por causa del pecado de Adán y Eva. Por tanto, su naturaleza se tornó en una naturaleza pecaminosa, lo que conocemos los calvinistas como una depravación total. Quedaron completamente depravados los hombres, y esto daña su relación con Dios, daña también sus acciones y lo separa profundamente e insalvablemente de Dios. O sea, el hombre queda totalmente separado de Dios y depravado. Esto es algo que compartimos muy bien los calvinistas. Y por esa razón, pues
todo lo que el hombre produzca, o sea, esa facultad que Dios le había dado de dominar, de sojuzgar, de cuidar, pues no la va a saber usar. Por lo menos no la va a saber usar de acuerdo al propósito del cual Dios lo había capacitado. Quiero resaltar, por ejemplo, cuando Lutero ataca el sistema jerárquico de la Edad Media, de la Iglesia Católica y de las órdenes que en ese momento había, por ejemplo, en el sistema feudal, indicando que por su naturaleza pecaminosa, el hombre no puede querer que Dios sea Dios. Y eso pues es algo que está también en la Biblia cuando dice, no hay quien invoque a Dios, no hay quien quiera hacer el bien, no hay quien lo busque, en Romanos 3, ¿verdad? Entonces, Lutero, si queríamos hacer como una síntesis de las 95 tesis, podríamos decir que en ella se muestra que la naturaleza pecaminosa del hombre no quiere que Dios sea Dios, sino que solo puede tener como propósito la voluntad humana, esa voluntad rebelde y caída, solo tiene como propósito el ser ella misma un Dios para sí misma. Y eso es lo que implica el pecado, toda esa rebeldía contra Dios. El hombre está en enemistad con Dios, yo creo que esto no está en discusión aquí. Y no dejar que Dios sea Dios, por supuesto. Pero si el hombre quiere ser Dios, y aquí hago como una inferencia, si el hombre quiere ser Dios por causa de su naturaleza y el hombre no está dispuesto a reconocer la autoridad superior de Dios, eso quiere decir que no hay alternativa. El hombre se reconoce a sí mismo como la máxima autoridad. Y por supuesto, el hombre está entendiéndose a sí mismo como soberano. Pero esa soberanía del hombre, que por supuesto es una soberanía caída, o sea, no es una soberanía realmente, sino él se cree soberano, él se cree la máxima autoridad. En el sistema mundano caído que el hombre construye después de la caída, el hombre se cree un Dios y esa jerarquía empieza desde el mismo hombre hacia abajo. O sea, no de Dios hacia abajo, sino desde el mismo hombre hacia abajo, la criatura controlando todo lo demás. Entonces, como el hombre se cree soberano, pero no lo es, sin embargo, niega la autoridad de Dios, ningún hombre, esto implica también que ningún hombre es más que otro. Ningún hombre es más que otro. Si el hombre se cree soberano, entonces yo me creo soberano, el otro también se cree soberano y todos los hombres caídos se creen soberanos. Y es lo que los filósofos políticos, sobre todo de la modernidad, comenzarán a decir que es el estado de naturaleza, en el hombre contra el hombre, lo que dice Hobbes, el hombre es un lobo contra el propio, contra el hombre. Porque claro, todos se creen soberanos y todos están en esa lucha por el poder. Entonces, aquí entra lo que conocemos como liberalismo, pero no un liberalismo clásico, si tiene digamos, antecedentes en la filosofía de Locke, de John Locke, y también en otro filósofo después de John Locke como Tocqueville, etcétera. Pero el liberalismo se centra básicamente en la defensa de las libertades individuales, pero también en la asentación de que el Estado es una construcción, por decirlo así, lógica del hombre, como un acuerdo en que el hombre se pone consigo mismo con los demás, para poder vivir en vez de vivir en ese estado de naturaleza en el que el hombre se cree soberano él contra el otro, entonces más bien se ponen de acuerdo, deponen esa intención y se hacen soberanos todos eligiendo a un representante que esté en diferentes ramas del poder público, que nosotros ya sabemos, y esto ya no es una cuestión teológica, sino más bien, digamos, jurídica y política, acerca de que el liberalismo se caracteriza por ella, de la división del poder público en tres ramas, como son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Entonces,
Por eso llamo a esto como liberalismo reformado, porque tiene, o sea, tiene todas las cosas, las componentes del liberalismo, pero entiende y trata de hacer un rastreo de este liberalismo en términos bíblicos, como he tratado de demostrarlo. Sin embargo, todo esto implica que Dios no espera una sociedad perfecta. Dios espera un hombre y demanda un hombre justo. Demanda justicia de los hombres, o sea, de todo el género humano, de todos los individuos. Pero como los hombres conforman a los estados, si los hombres fueran justos todos, entonces el estado también sería justo. Se entiende que un hombre depravado no va a producir, sus acciones son depravadas y son corruptas también. Entonces, pues, ¿qué va a generarse de individuos corruptos y depravados? Pues estados depravados y estados en contra de Dios, por supuesto. Entonces, al final, en el juicio, Dios juzgará a los hombres por formar estos estados corruptos y no dejar que sea Él quien los gobierne. Pero desde la perspectiva del plan de Dios y la providencia de Dios, que Dios actúa por causas secundarias también, y su providencia y sus decretos se revelan a nosotros, no solo a través de la Biblia, sino que también se ejecutan como por causas secundarias y contingentes. Entonces Dios ha permitido que estos hombres construyan estos estados corruptos y que al final Dios va a juzgar estos hombres que han construido estos estados corruptos para mostrarles cómo es un verdadero gobierno de Dios. O cómo es un verdadero gobierno, o cómo es un gobierno de acuerdo a Dios, un gobierno de acuerdo a como Dios lo exige. Entonces, como primeras consecuencias de todo esto que he dicho, el Estado no es una institución divina, es una institución meramente humana, y como humana, caída y depravada. Así que no es necesario que se rija por las escrituras. No es necesario que se rija por las escrituras porque no puede y porque no quiere. Además, es una invención humana. Los hombres son los que rigen los estados. Ahora bien, a quienes sí rige la Biblia, a quienes sí rige las escrituras, es a los hombres que conforman el estado. Esos hombres, todos, cristianos y no creyentes, ateos, negros, mujeres y población LGBT, todos tienen que rendir cuenta ante Dios porque a ellos los rige la Biblia moralmente. Por lo que si el hombre respeta la ley de Dios, debería tener un estado justo, pero estos hombres no respetan la ley de Dios, ya lo he dicho. Pero no es así, entonces el hombre, por su naturaleza pecaminosa, y Dios tampoco esperaría y nosotros tampoco deberíamos esperar que el hombre construya estados perfectos o estados alineados a como Dios demanda. Pero que quede claro esto, Dios exige hombres justos y lo exige a través de su palabra a todos los hombres de forma individual, más no es una demanda a la sociedad en general, no es una demanda con un colectivo, no es que yo demando a Colombia que sea, no, todos los colombianos tienen que rendirle cuenta a Dios, no le rendiremos cuenta a Dios como país. Entonces el Estado no debe regirse por la Biblia, porque la Biblia no es una revelación para la sociedad, sino una revelación para el individuo y la familia. La Biblia dice que es la iglesia la que tiene las llaves, que a la cual Dios le ha dado las tablas del pacto, los profetas, las promesas. Es a la iglesia quien se le ha dado. Entonces, el Estado es un gobierno de hombres, no es un gobierno de Dios, es un gobierno de hombres y que es una construcción humana mal hecha, por lo que del hombre caído no puede producir buenas obras para Dios y que en algún momento futuro será juzgado por Dios todos los hombres por la construcción de estados corruptos. Quisiera dejar hasta ahí la intervención para no tomarme más tiempo.